Hola, ¿cómo están? Estamos en el tercer capítulo de Casos Reales y hoy quiero compartir una situación que es bastante generalizada cuando llegan a una consulta de tarot y es la pregunta de, ok, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? Quiero resolver esto y no sé cómo. Y siempre digo, ya sea cuando doy clases a mis alumnas o hago las lecturas de tarot, que el tarot no va a ser quien te diga qué camino tomar. El tarot, o en mi caso, es mi criterio y mi forma de verlo. Yo no voy a decidir si vos tenés que tomar el camino A o tenés que tomar el camino B. ¿Por qué? Porque estaría quitándote la responsabilidad que todos como seres humanos tenemos. Sí, ayudamos, acompañamos, guiamos, damos pautas, vemos pros y contras, ventajas, desventajas, todo un panorama para que quizás vos tengas la información un poco más completa para decidir. Cualquiera que venga a decirte cuál es la receta mágica, cuál es el camino, te está engañando o te está mintiendo, porque el camino espiritual no pasa por ahí. Entonces, es importante que entendamos en base a preguntas que podemos hacer al consultante o en la interacción, es empezar a entender ese cableado mental, ese cableado emocional y físico. ¿Por qué? Porque es parte de la experiencia el decidir y es parte de la responsabilidad. Y cuando uno quiere algo, está buscando un camino, un desbloqueo, sanar algo, tiene que ser y hacerse responsable. Es parte de la responsabilidad hacerme cargo, no depositar en un tercero la decisión, el problema o en el afuera, sino que ayudamos a entender el interior. Entonces, una vez que yo me pueda hacer responsable de que este camino es mío, de que soy responsable, de que no soy una víctima, de que yo escribo mi propia historia y que soy protagonista, una vez que cae la ficha de la responsabilidad, viene luego la decisión. La decisión es el motor que va a activar. La decisión tiene que tener una coherencia entre mi cuerpo físico, emocional, espiritual o mente superior, alma, y mi mente. Todo tiene que estar en armonía y alineado con esa decisión. No puedo pensar algo, pero mi cuerpo quedarse detenido, o mi mente pensar algo y mis emociones ir en contra, o al revés, o esperar que mi cuerpo avance y mi mente y emociones quedaron en otro lado. Entonces, ahí está la voluntad, la fuerza de voluntad, que es lo que se entrena, se trabaja, ¿sí? Es donde a veces hacemos foco, porque la voluntad va a ayudar a movernos y movernos inevitablemente va a ser incómodo y nos va a generar incomodidad. En esto de la decisión y la responsabilidad, cada uno es el responsable y quien debe decidir cómo quiere sentirse, cómo quiero pensar, cómo quiero manifestar. Todo es responsabilidad y decisión. ¿Por qué? Porque si no seguimos depositando en el afuera. Si el otro decide por mí y me va mal, voy y me quejo al de afuera. Entonces, nunca termino siendo responsable. Sí que el avanzar da miedo, da incomodidad, pero a veces toca correr más rápido que el miedo. Yo sé que esto me da miedo, pero bueno, de a poco empiezo a moverme y a hacer cositas chicas, por supuesto que no me pongan en riesgo y que me haga mal, pero empiezo a moverme de a poco y salgo de esa zona cómoda. Trato de ir más adelante que el miedo. El miedo va a ir por detrás y en algún momento el miedo se va a resignar y se va a cansar, porque
el miedo, como siempre digo, es parte del ego y el instinto de supervivencia. Y muchas veces es racional y sirve, como no me voy a tirar de ahí porque me voy a morir, me da miedo. Y sí, es algo racional y lógico porque estás en peligro. Pero a veces este miedo y este ego no miden la diferencia de animarme a cambiar de trabajo, quizás, o el ejemplo que a ustedes les aplique, no mide ese riesgo. Entonces trato de moverme. Cuando hay cierta incomodidad, es porque alguna de las piezas no está encajando en su lugar. Si yo tengo un rompecabezas que sé que tiene todas las piezas correctas, que es nuestra vida, y alguna ficha no engancha, tengo que desarmar todo y volver a acomodar. Entonces, lo mismo pasa con las expectativas y con la realidad. Si mis expectativas no enganchan con mi realidad, algo tengo que mover. La realidad no la podemos cambiar. Podemos cambiar las expectativas para que se ajusten a nuestra realidad. La realidad va a cambiar después, cuando nosotros logremos ser responsables, decidamos y ajustemos nuestras expectativas, nuestro miedo, nuestros egos. Y algo también importante es enfocarse en la aceptación. La única forma de cambiar tu realidad es primero aceptándola. No importa si sos controlador, no controladora, si querés que las cosas fueran diferentes, si sos soñador, si sos realista, no importa. La realidad es la que es y hay que aceptarla. Y la realidad son los hechos. Tengo tantos años, vivo en tal lugar, tengo tal trabajo. Esa es tu realidad. Todo lo que vos pongas después es bueno, es malo, me sirve. Esos son expectativas y valoraciones que tiene que ver con las creencias, pero la realidad es una, son los hechos objetivos. Entonces, primero hay que aceptarla y después poner en juego todo lo otro que venimos diciendo. Y algo muy importante que aparecen en las consultas cuando a veces vienen las preguntas, ¿no? Y no sé qué hacer con esto, y tengo la alternativa A y la alternativa B, y vienen quizás como con muchas dudas, y vuelvo al tema de la responsabilidad. Y a mí me sale una pregunta que creo que es como mágica y simple. Es, ¿y vos qué querés? Nos preguntamos qué es lo que queremos. Simple. ¿Y vos, de todo esto que me contás, qué querés? ¿Qué deseas? Entonces, volvemos a poner el foco en uno, en el adentro, en escucharnos. Es más fácil ir a preguntarle al otro. Es más fácil venir a Flor que me tire las cartas y me diga. Pero no, no funciona así. Entonces, ¿qué deseas vos? ¿Qué querés vos? Y cuando empezamos a profundizar en las sesiones, en esas preguntas, solos salen las respuestas. Solo empiezan a estar las puntas de por dónde viene la cosa. Yo los ayudo, los guío y como siempre digo, vemos el panorama y qué cosas también hacer o cambiar o trabajar en uno para lograr eso. Pero el deseo es la clave. Y si vamos al origen de la palabra deseo, por un lado viene desde la pasión, la lujuria y todo lo que tiene que ver con lo sexual, que a su vez es la fuerza que motiva, ¿sí? Llevado al plano de la energía. Es esa fuerza que nos mueve a hacer algo. Y también viene de la palabra desidia, que tiene todo el significado opuesto. Tiene que ver con la falta de esfuerzo, la falta de dedicación para realizar algo. Son las faltas para llevar a cabo una tarea que está establecida o mandada. Entonces, si el deseo tiene que ver con la falta de esfuerzo, es como contradictorio. Es invitarnos a trabajar de que sin la voluntad se quede en un deseo.
Y ahí está la gran diferencia entre lo que deseo, que quede en una ilusión en mi cabeza, en la falta de esfuerzo y que espero que venga solo, o viene la intención, que la intención tiene que ver con la responsabilidad, la decisión, la fuerza, el movimiento. Entonces, en vez de tener solo deseos, tengamos también intenciones. El cuento de Aladín y el genio que cumple los deseos nos pone en una postura cómoda. Lo pone Aladín en quiero, deseo tal cosa y el genio se lo da. Y Aladín después se arrepiente, bueno, conocen la historia, tienen como ahí un montón de cosas, no las valora. Entonces, pensemos que los deseos son a veces un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque puede ser la fuente de placeres o de sufrimientos. Puede ser el placer cuando me motiva, cuando lo apego a una intención, a la responsabilidad, a moverme, a salir de mi zona segura. Pero en cambio, si el deseo empieza a acumularse con deseo, deseo, quiero, quiero, y no hago nada, se estanca y se empieza a podrir como una energía, como el agua estancada, se pudre el deseo que queda ahí. O sea, empiezan a acumular los deseos y me cargo en la mochila un montón de deseos o expectativas que no. Y otra cosa importante también es replantearme si lo que deseaba, creía, esperaba, es lo que hoy quiero intencionar y manifestar. Porque muchas veces nos quedamos pegados a deseos del pasado, ya sean de otros o propios, pero supongamos que son los deseos los propios. A veces cambiamos, nosotros estamos cambiando todo el tiempo, no somos el mismo que hace un año, 5, 20 atrás. Entonces, mi deseo sigue siendo el mismo que hace mucho tiempo. Es mi deseo, mi intención más fuerte que todas las adversidades que puedo pasar para pensar. Para pensar cuando busco una respuesta afuera, primero, ¿qué quiero yo? ¿Qué deseo de todas las alternativas? Más allá del resultado que voy a obtener. Primero el deseo, después la responsabilidad, la decisión, la voluntad y allá vamos. Nos vemos la próxima.